Relatos extraordinarios de terror y misterio. No se precisa la fecha ni el lugar exacto, pero lo que sí se sabe es que ocurrió en Panamá. Hace algunos años, debido a su trabajo, Alfonso llegó a un pintoresco y bonito pueblo panameño. Al llegar, se sintió cautivado por la belleza del lugar, y al haber concluido con la labor que hasta ahí le llevaba, decidió quedarse en el sitio, más porque era Semana Santa, y es bien sabido, la representación del Viacrucis en dicho poblado es todo un suceso. Llegó el Viernes Santo, y el protagonista de este relato se integró a la procesión que se dirigía hasta la iglesia del lugar. Al iniciar la misma, él se quedó en la parte trasera, y fue ahí que la presencia de un hombre le llamó la atención. Y es que aquel era de avanzada edad, pero aún así a cuestas llevaba un pesado calvario sobre sí. Si no estás familiarizado con el término, un calvario es un artilugio formado por una gran cantidad de cruces de madera que se atan a la espalda del penitente, y es bajo esta incómoda posición que debe realizar el recorrido para saldar su manda. Hola, me llamo Alfonso. Veo que le está costando mucho trabajo trasladar su calvario. Permítanme ayudarle, por favor, aunque sea una parte del camino, dijo el muchacho al percatarse que el penitente avanzaba con mucha dificultad. Y éste le respondió: «Joven, le agradezco, pero esta es mi manda, y por más trabajo que me cueste y por más tiempo que me tome, debo cumplirla. Por cierto, mi nombre es Simón. Mucho gusto». Al escuchar esto, Alfonso decidió permanecer con aquella persona para así tratar de hacer más ameno su recorrido, aunque fuera un poco. Y si bien eso iba a representar separarse de la procesión, aquello no le importaba. Paso de los minutos, iniciaron una amena charla, pero en ella, aquel misterioso hombre le refería a Alfonso hechos del poblado, pero que obedecían a muchos años atrás, es decir, a otra época. No obstante, nuestro protagonista atribuyó este hecho al desvarío del que pensó el adulto mayor estaba siendo víctima debido a lo incómodo de sus condiciones, más la elevada temperatura que para ese momento ya se dejaba sentir en el ambiente. De esta manera continuaron hasta que llegaron a las puertas del templo. Alfonso le dirigió una mirada a la iglesia y dijo: «Al fin llega...», pero le fue imposible terminar la frase, ya que al dirigir nuevamente la mirada a su costado, a donde tendría que estar el penitente, este había desaparecido. ¿Cómo era posible que, en tan poco tiempo, se hubiera desvanecido, si tanto trabajo le costaba caminar?, se preguntó a sí mismo Alfonso. Y entonces hizo una breve búsqueda con su mirada en los alrededores, y así lo pudo ubicar metros más adelante, entrando junto con su calvario al panteón que se encontraba a un costado de la iglesia. «Don Simón, don Simón»,
gritó Alfonso, pero fue ignorado, y el hombre siguió avanzando, perdiéndose entre las tumbas. Pocos segundos después, aquella imagen extrañó tanto al joven que decidió seguir a don Simón. Así entró en el cementerio, pero parecía que su amigo simplemente se había esfumado. De modo que continuó buscándolo, y así fue que pronto se vio sorprendido cuando pudo ver que el mismo calvario que llevaba el anciano ahora reposaba sobre una de las tumbas. Temeroso, Alfonso se fue acercando mientras sentía cómo su corazón se iba acelerando, al mismo tiempo que sudor frío le empapaba la frente. Y es que no había duda, aquel artilugio era el mismo que el hombre cargaba. Sin embargo, este temor no se comparó al que sintió cuando llegó hasta la tumba en cuestión. Y ahí, en su inscripción tallada, pudo leer el nombre de Simón, más la fecha, 1893, 1968. Alterado, el hombre salió corriendo del cementerio, y seguramente fue su estado tan nervioso, más la palidez de su semblante, lo que llamó la atención de la multitud. Así un grupo de personas se le acercaron y trataron de calmarlo. Él les dijo lo que solo minutos antes había vivido, que se había encontrado con un misterioso penitente de avanzada edad, y que éste había desaparecido en el cementerio, y que además había una tumba con su nombre. Entonces todos mostraron una actitud comprensiva, y además uno de ellos habló. Ay, amigo, te acabas de encontrar con don Simón, el penitente de la otra vida. Y entonces continuó con su relato, en el que refirió aquella experiencia. Era bien conocida por todos en el lugar. Y es que se dice aquel hombre en vida había sido muy malo, y sus acciones fueron siempre de alguien vil y malintencionado, pero que, sin embargo, hacia el final de su vida, al enfermar, se mostró arrepentido, y entonces se acercó a la iglesia para pedir perdón. Sin embargo, como último acto de redención, había ofrendado a hacer esa manda en Viernes Santo, para así de algún modo quedar con la conciencia más tranquila. Sin embargo, fue su misma enfermedad la que antes de poder cumplir su promesa, se lo llevó a la tumba, y así quedó condenado a una y otra vez repetir su sacrificio cada Viernes Santo. Lo cierto es que el creer esta leyenda no fue lo más fácil para Alfonso. Sin embargo, no le quedó de otra más que creer en la veracidad de la misma, ya que al menos, para lo que había vivido en instantes previos, no había explicación, más que el relato que se le había compartido. Así se tranquilizó, y finalmente el viacrucis concluyó con la crucifixión. Decidió que ese sería su último día en el poblado, de modo que se dirigió a su hotel para recoger sus pertenencias. Ya de noche, al dirigirse a la central de autobuses, por ser un pueblo pequeño, el joven lo haría caminando, y para tal efecto en un punto pasó justo por enfrente de la iglesia. Ahí pudo ver cómo las cruces, empleadas durante el viacrucis por la tarde, aún se encontraban en el lugar. Aquello no le pareció extraño. Sin embargo, al acercarse un poco más, algo sí llamó su atención, y es que en la cruz central se encontraba un hombre. ¡Qué crueles!,
pensó Alfonso. No han bajado a Cristo, dijo para sí mismo. Pero mientras más se acercaba, más familiar le parecía la figura de aquella persona. Y entonces, al estar más cerca de aquella cruz, el joven sintió una fuerte conmoción, ya que pudo ver que aquel que se encontraba ahí crucificado no era el actor designado para interpretar a Cristo, sino que más bien, ahora, ahí se encontraba el espectro de don Simón, que en medio de ese martirio sollozaba amargamente, hasta que en un punto abrió la boca para exclamar: Señor mío, ¿por qué me has abandonado? La próxima vez que visites un pintoresco pueblo panameño, particularmente en Semana Santa, trata de seguir el Vía Crucis, ya que tú también, como Alfonso, puede ser que te encuentres con el espectro de don Simón, que se afirma hasta nuestros días. Sigue realizando aquella penitencia que sus pecados en vida incluso le condenaron a martirizarse en la cruz una y otra vez. Hasta aquí el relato de esta noche. Si fue de tu agrado, no olvides dejar tu pulgar arriba y suscribirte. A su vez, expresar tu opinión en la caja de comentarios. Te recuerdo que si así lo deseas, puedes apoyarme usando el botón de gracias con la cantidad que desees. Si lo haces, estaré extremadamente agradecido contigo. Mantente muy pendiente de este canal, para que, si te atreves, no te pierdas la próxima narración que formará parte de los Relatos Extraordinarios.